Bienvenidos a Cambio de Grado. Vamos a conversar con Antonio Walker Prieto, técnico agrícola. Entre 2018 y 2021 fue ministro de Agricultura del fallecido presidente Sebastián Piñera. Actualmente es el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, la SNA. Antonio, muchas gracias por estar en Cambio de Grado. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Bueno, vamos a conversar con respecto a la agricultura y su relación, pero directa con el tiempo atmosférico y sus diversas variables. Usted que tiene experiencia, usted es agricultor, es hombre de campo, de fruta, en fin. ¿Cómo ha visto la evolución del tiempo atmosférico a lo largo de estas últimas décadas? ¿Es distinto? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Estamos preparados o no? Bueno, Alejandro, el cambio climático llegó para quedarse. Yo llevo 38 años viviendo en el Maule, 38 años dedicado a la agricultura, en particular a la fruticultura. Y un ejemplo solamente, Alejandro, el Maule Norte era la capital de las pomáceas. Las pomáceas son las manzanas, las peras, los membrillos, que prácticamente no hay. La industria de la manzana se radicó fundamentalmente en la zona de Curicó, Talca, ¿no? Y hoy día vemos que cuando yo llegué al campo teníamos un 5-7% de golpe de sol en la fruta, y hoy día tenemos un 25-30% de golpe de sol en la fruta, y hemos visto cómo, por ejemplo, la fruticultura cada 10 años se ha ido desplazando 100 kilómetros hacia el sur de Chile, ¿no? Entonces, pongo solamente un ejemplo. Hay un estrés de las plantas muy distinto al que teníamos antes. Las temperaturas máximas aumentaron en forma muy significativa. Tenemos un clima mucho más inestable. Una característica del cambio climático es que tenemos un clima mucho más loco, ¿no? Venimos saliendo de 15 años de sequía y hemos visto lo que ha ocurrido esta temporada con lluvias muy concentradas, cuando tenemos temperaturas mínimas son mucho más bajas, las temperaturas máximas son mucho más altas, la humedad relativa baja es cada día más baja. Entonces, claramente, en los últimos 30-35 años hemos visto que el cambio climático llegó para quedarse. Sí, qué interesante ese dato que da un 25% más de afectación por las altas temperaturas, en el fondo por la radiación del sol, en época en donde maduran precisamente los frutos. A eso se refiere, ¿no? Correcto. Esta fruta, las pomáceas, las manzanas, se parte cosechando los primeros días de febrero, ¿no? Claro. Y la mayor causa de descarte hoy día de huerto de fruta de exportación es el golpe de sol, ¿no? ¿Qué es lo que es el golpe de sol? Es un daño que se produce por altas temperaturas en la epidermis del fruto, y esa fruta no puede ser exportada. Esa fruta se va a la agroindustria, se va a jugo, se va a fruta deshidratada, se va a pulpa, ¿no? Pero no puede ser exportada. Entonces, y por eso hemos tenido que adaptarnos al cambio climático, Alejandro, porque claro, uno empieza a colocar coberturas ¿no es cierto?, que son mallas para disminuir la radiación en la fruta. Tiene enfriamientos evaporativos también, que son estos aspersores que se colocan sobre los huertos para enfriar el ambiente, porque hemos tenido que irnos adaptando al cambio climático. Por un lado, queremos mitigar el cambio climático como sector agrícola, y por otro lado tenemos que adaptarnos a estas nuevas condiciones climáticas. Sí, y eso es patente a través de lo que usted señala. Y además los eventos son cada vez más extremos, y una de las cosas que necesita el sector productivo agrícola es certidumbre, que se la daba en la zona central el clima mediterráneo, del cual le estábamos dando cuenta con las estaciones bien marcadas, pero ahora, ejemplo tácito es este año, en donde en mayo, que ya no estábamos acostumbrados a tener mucho frío y heladas, incluso hubo sectores con nevadas, luego en junio mucha lluvia, julio seco, y cómo en lo inmediato este año tan ambivalente está afectando al campo, al sector productivo, considerando que ya se viene la época de plantaciones, por ejemplo. Sí, bueno,
tenemos, ¿no es cierto?, este año un año también muy particular. Bueno, primero tuvimos 15 años de sequía, Alejandro, donde las precipitaciones disminuyeron en forma considerable, las temperaturas máximas aumentaron, tuvimos un déficit de precipitaciones muy potente. O sea, el cambio climático llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque el mundo emite más de 40.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que se van a la atmósfera y el planeta se calienta, ¿no? Y sube las temperaturas. Eso es un hecho de la causa, o sea, no es un ciclo. Esto es un tema que ya es permanente. Y este año en particular tenemos este tránsito del niño hacia la niña, ¿no? Y que hemos visto lluvias muy concentradas, y por la topografía que tiene Chile aumentan estos caudales en los ríos, se desbordan los ríos y han causado los daños que hemos visto el año anterior y este año. Y también en este tránsito del niño a la niña vemos que tenemos esta ola polar, claro, ¿no?, que ha causado temperaturas tan bajas, y esto es peligroso porque las temperaturas sí hacen mucho daño, y cuando hay temperaturas bajo cero como las que hemos tenido este año, bueno, se afecta principalmente la producción de hortalizas, también se afecta todas las frutas que vienen de un árbol de hoja perenne, como los paltos, las mandarinas, los limones, las naranjas y todo los cítricos, la familia de los cítricos, ¿no? Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado con lo que viene esta primavera, porque cuando los árboles empiezan a brotar, a florecer, ya son muy sensibles a las bajas temperaturas. Por lo tanto, hemos recurrido a controles de heladas que antes no eran necesarios. Todo lo que dice relación con los controles con viento, ¿no? Estos hélices que invierten el aire entre las masas de aire frío y aire más caliente, los controles de helada con calefactores, los controles de helada también con agua, ¿no? Y en fin, hemos tenido que recurrir y hacer inversiones que antes no eran necesarias porque el clima era más templado. Como tú dices, Alejandro, tenemos este clima mediterráneo que está cambiando, ¿no? Ahora, este clima mediterráneo hace que nuestro producto tenga muy buen sabor, porque la diferencial térmica entre el día y la noche hace que la fruta, en este caso, tenga una mucho mayor cantidad de azúcar, mucho más grados Brix, mucho más sólido soluble. Y por eso mucha gente dice, no, yo consumo fruta chilena, ¿por qué? Porque tiene muy buen sabor. Y cuando uno viaja y come los mismos productos en otros tipos de clima, se da cuenta que el sabor no es el mismo. Sí, pues, y eso es lo que tenemos que preservar y cuidar. ¿Qué dicen los socios? ¿Qué dice la agricultura respecto a esta incertidumbre que hay si se presenta la niña, que vendría debilitada, pero es sinónimo de nuevo de volver al ciclo de pocas lluvias, tal vez de heladas tardías, que son las que más duelen, esas que se presentan después, como decía usted, del brote en los árboles o cuando están germinando recién las siembras? ¿Cómo se están preparando? ¿Cuál es la sensación que hay dentro del sector agrícola respecto a esta potencial instalación de la niña en este segundo semestre? Bueno, estamos preocupados por lo que viene en esta primavera, porque el pronóstico de la niña es que trae mucho menores precipitaciones, ¿no? Por otro lado, en los meses de verano las temperaturas máximas son mucho más altas, ¿no? Y lo que más nos preocupa son las heladas de primavera, porque como tú bien dices, Alejandro, viene la germinación de todo el sector cerealero de Chile, que son más de 500.000 hectáreas. Entonces, cuando esta semillita está germinando y está muy tierno el brote, vienen estas bajas temperaturas y uno puede perder la siembra completamente. El ciclo de los árboles, ahora viene una etapa de yema hinchada, después de brotación y después de floración. Ese periodo es muy sensible a las bajas temperaturas. Donde más sensible es en el fruto recién cuajado. Cuando se están cayendo los pétalos de las flores, empieza a aparecer un fruto tamaño primero de una cabeza de un alfiler, después de una arveja y bueno, después este fruto crece. Ese periodo es muy sensible a helada. Entonces esperamos que a fines de agosto, cuando tenemos esta yema algodonosa en los frutales, esta germinación de la semilla, y en
octubre, cuando tenemos la floración, ahí necesitamos tener temperaturas moderadas. Entonces, el pronóstico, nosotros nos guiamos mucho por un gran climatólogo que es Fernando Santibáñez, que maneja muy bien la relación de planta, ¿no es cierto?, clima, es donde tenemos que preocuparnos. Y hoy día tenemos herramientas para controlar la ala. ¿Se acuerda, Alejandro? Antes se prendía fuego, ¿no? Sí, sí, pues. Que es muy poco amigable con el medio ambiente. Hoy día ya está prohibido, entonces hoy día tenemos otros controles de helada mucho más sofisticados, pero son y requieren de alta inversión. Helicópteros se contratan para mover las masas de aire, invertir las masas de aire. También está el control por aspersión con agua. Están estos molinos que hoy día ven los campos, ¿no?, que meten algo de ruido. Bueno, pero gracias a esos controles de helada es que después tenemos trabajo, ¿no?, como los raleos y como las cosechas. Entonces, bueno, la agricultura está cambiando y el clima también está cambiando, entonces hace mucho más difícil el poder tener las 4 estaciones muy marcadas. Sí, va más rápido el cambio, entonces por eso la adaptación es cada vez más compleja, ¿no? Correcto. Hoy día, por ejemplo, producir sin riego tecnificado es muy arriesgado, ¿no? Porque los riegos tradicionales por surco, que ocupábamos gran cantidad de agua, era muy ineficiente. Entonces, tenemos menos disponibilidad de agua, por eso hemos tenido que recurrir a las grandes obras de riego, ¿no?, y recurrir al riego tecnificado, que es muy eficiente, ¿no? Cambiar el riego por surco a el riego por goteo, por ejemplo, pasamos de tener un 40% de eficiencia en el agua a un 95%. Y también en el riego por surco podemos fertirrigar. ¿Qué quiere decir eso? Que además de regar, estamos metiendo los nutrientes, estamos fertilizando vía agua, es como poner una inyección a la avena. Entonces también es mucho más eficiente. Y estamos nosotros en la Sociedad Nacional de Agricultura, Alejandro, hablando de esta Chile potencia ecoalimentaria, ¿no? Cómo transitar de esta potencia agroalimentaria a una potencia ecoalimentaria, que tenemos que, por un lado, adaptarnos al medio ambiente, por otro lado, ser mitigadores del cambio climático, para así como sector agrícola aportar, ¿no es cierto?, al cambio climático y no acentuarlo, ¿no? Claro, estamos conversando con Antonio Walker, presidente de la SNA, Sociedad Nacional de Agricultura, respecto a esta relación que van de la mano, el estado atmosférico, el estado del tiempo y el sector productivo agrícola o silvo agropecuario, en donde encerramos ahí todas las actividades que tienen que ver con nuestra tierra. Hemos hablado de esta sequía de 15 años, que ha tenido una tregua durante la segunda mitad del invierno del año pasado y esta primera mitad del invierno de este año. Pero es un fantasma que sigue latente, porque todo indica que la tendencia es a que cada vez tengamos menos disponibilidad de agua a través de la nieve o de la lluvia. Esta va a ser una temporada así más tranquila, ¿no? Con la nieve que ha caído, con las reservas que hay en los embalses. Va a ser más tranquila esta temporada de riego. Sí, bueno, acabamos. Esta entrevista está muy fresquita, Alejandro, porque el viernes tuve una reunión con el presidente Boric de más de 1 hora y media y hablamos justamente de este tema. Para que esta potencia ecoalimentaria se pueda desarrollar, para producir alimentos, para que la agricultura se siga expandiendo, necesitamos grandes obras de riego, ¿no? Una primavera no hace golondrina, no nos podemos conformar con las lluvias que hemos tenido a finales de la temporada anterior y en el comienzo de esta temporada. Chile solo captura el 16% del agua disponible. Hemos visto cómo estos ríos tienen estos tremendos caudales de agua que vierten al mar y no lo hemos podido retener. Los embalses, por ejemplo, son muy importantes porque actúan como regulador y también como acumulador del agua. Las desaladoras en el norte van a ser muy importantes, ¿no? Porque en el norte de Chile tenemos muy pocas precipitaciones. Por eso en el norte de Chile, más que construcción de embalse, el tema yo creo va hacia la desalinización. Y de la región metropolitana al sur, creo que tenemos que seguir
con la construcción de embalses. Hay 26 embalses priorizados, acumulamos una porción muy pequeña del agua. Entonces el desafío que tiene Chile de la construcción de las grandes obras de riego, llámese embalses, desaladoras, infiltración de acuífero, soluciones basadas en la naturaleza, tecnificación del riego, reuso de aguas servidas. Eso es muy importante. Antes el agua era un recurso abundante, hoy día el agua es un recurso escaso. La agricultura ocupa el 75% del agua. ¿Para qué la ocupa? Para producir alimentos, ¿no? Y Chile, otro dato bien increíble, Alejandro, Chile solo riega 900.000 hectáreas y Chile tiene 75 millones de hectáreas. Entonces el desafío que tenemos es duplicar la superficie de riego. ¿Por qué? Porque el mundo va a demandar un 50% más de alimentos. Y Chile ahí tiene una gran oportunidad, porque es un país con vocación, ¿no es cierto?, agrícola, porque además hacemos una agricultura muy sustentable. No hemos ganado la góndola de muchos supermercados, de muchos mercados del mundo, y ese prestigio tenemos que cuidarlo, y la producción de alimentos se hace con agua, ¿no? Entonces el desafío que tenemos es la construcción de estas grandes obras de riego. Aquí me salgo un poquito de las preguntas y me gusta oír eso, que tengamos conciencia que estamos trabajando con el medio ambiente. Cuestión que hasta hace un tiempo no se escuchaba mucho, hay que decirlo, de parte de la agricultura, porque usted dice, claro, hay que capturar el agua de los ríos para embalsarla y dejarla para épocas de vacas flacas, épocas de riego, pero tampoco privando, cortando todo el agua que tiene que seguir llegando al mar. Y hay una frase muy repetida que se escucha de cuando en cuando, que el agua de los ríos se pierde en el mar. ¿No se la escuché a usted? No. Entonces hay que saber convivir. En el fondo eso es muy importante. Al mar. Claro, porque es necesario que llegue esa agua, pero también necesitamos agua para el sector productivo. Es que me ha llamado mucho la atención esta conversación con usted, que está esa conciencia que tenemos que ver todo como un complemento y no solamente preocuparnos de nuestro rincón. Y eso estamos aprendiendo porque estamos pagando las consecuencias de eso también. Claro, mira, a ver, nosotros como sector agrícola, y por eso hablamos de esta potencia ecoalimentaria, más que el cuánto producir es el cómo producir. Y nosotros queremos ser, como sector agrícola, parte de la solución del cambio climático y no del problema del cambio climático. Los caudales ecológicos en los ríos son fundamentales para mantener el ecosistema. El agua dulce que vierte al mar también es muy importante para el ecosistema marino, ¿no? Claro. Pero, ¿cuál es el punto? ¿Necesita este ecosistema marino el 80% del agua? No. Claramente no. En Chile estamos capturando solamente el 16% del agua, ¿no? Por la topografía que tenemos, somos un país muy largo, muy delgadito, con una cordillera muy alta, ¿no? Entonces el agua baja con gran velocidad y como las lluvias son más concentradas, estos caudales en los ríos se desbordan y causan mucho daño, ¿no? Entonces, amigos, yo quiero cuidar el planeta, ¿no? Pero les quiero decir una cosa, Alejandro. No se ha inventado ninguna tecnología más eficiente en el mundo para capturar CO2 que la fotosíntesis de una planta. Y los agricultores trabajamos con empastadas, trabajamos con árboles, está el sector forestal, tenemos 14 millones de hectáreas de bosque nativo, 2 millones de hectáreas de plantaciones forestales y que capturan el 65% de lo que Chile emite, ¿no? Entonces, mi llamado es a siempre ver el balance. El equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con plantas y esas plantas hacen fotosíntesis. Y Chile tiene una agricultura muy sustentable. Esto lo conversaba con WWF, el osito panda, ¿no? Que es una certificación. Ellos nos decían el otro día en la Sociedad Nacional de Agricultura, lo que ustedes han hecho en agricultura lo han hecho
muy pocos países en el mundo. Un ejemplo, Alejandro, no me quiero salir del tema. Sí. Chile tiene una ganadería muy pequeña, tiene 2 millones de cabezas de vacuno. Uruguay tiene 14 millones, en una superficie mucho más chica. Y cada animal en Chile tiene un número, que es el autocrotal, ¿no? Y gracias a ese número podemos llevar la trazabilidad. Entonces, claro, ese vacuno, a través de su aparato digestivo y el estiércol del animal, emite metano, Sí, pues. ¿no? Pero se alimenta de pasto. Entonces, y Chile tiene un sistema de producción de carne en base a pastoreo natural. Entonces, midamos el metano, pero también midamos lo que captura esa empastada, ¿no? Porque el suelo vivo captura, ¿no? Y Chile tiene una cantidad enorme de suelos degradados, que los tenemos que transformar a suelos vivos. Y el medio para transformarlos a suelos vivos es la agricultura. Así lo dice Ratan Lal, Premio Nobel de la Paz del año 2007. Entonces, yo también creo que tenemos que derribar muchos mitos. Chile tiene 1.500 ríos, ¿no? Tiene 101 cuencas, pero regamos, Alejandro, 900.000 hectáreas de un total de 75 millones de hectáreas. Entonces, ¿el problema del agua en Chile es la agricultura? No. El problema de Chile en el agua es que no hemos podido construir la infraestructura hídrica de Chile, estas grandes obras de riego, para poder transformar estos suelos degradados en suelos vivos. Entonces, yo creo que aquí viene un debate muy interesante, esto lo conversaba yo con la ministra de Medio Ambiente hace algunos meses, ¿no? Entonces, objetivemos la discusión, ¿no? Y aquí, ya perdón, Alejandro. No, por favor. Que Chile emite el 0,26% de las emisiones del mundo, ¿no? Y la agricultura es el 11% de ese 0,26%. ¿Tenemos que avanzar? Por supuesto. Por eso, desde la Sociedad Nacional de Agricultura queremos hablar de esta potencia ecoalimentaria, ¿no? Porque tenemos 800 millones de personas en el mundo que tienen hambruna, Sí, pues. y más de 3.000 millones de personas que tienen inseguridad alimentaria. Entonces, tenemos que producir alimentos. ¿Cómo? Con una agricultura sustentable, productora de alimentos saludables. ¿Qué le dijo el presidente en esa reunión? ¿Se van a apurar algunos proyectos? Pensando en que hay unos que están trancados hace rato, Punilla se me viene a la cabeza, por ejemplo, ahí en la región del Ñuble. ¿Cuál fue la respuesta que encontró en ese aspecto fundamental que es yo vi lo que pasa, Alejandro, que el dato mata al relato, ¿no? Mi trabajo, yo llevo 40 años en esto, ¿no? Entonces me duele mucho cuando se habla que esta agricultura extractivista, exportadora de agua, ¿no? Monocultivo, ¿no? Entonces, sí, hay monocultivo, pero yo digo, analicemos la cuenca en su conjunto. En una cuenca hay pino, hay eucalipto, hay bosque nativo, hay frutales, hay siembras, hay formaciones xerofíticas, hay bosques clorófilos, ¿no? Entonces, al final tenemos que preocuparnos de la biodiversidad de la cuenca. Bueno, pero vámonos al presidente. El presidente estaba muy interesado en este relato, ¿no? Porque, claro, no tiene por qué el presidente manejar todas las cifras y datos que nosotros estamos conversando hoy día. Pero yo le dije al presidente, lo vengo a entusiasmar con la agricultura. Está bien el litio, está bien el cobre, está bien el hidrógeno verde, está bien la energía renovable, pero también nosotros queremos ser una potencia agroalimentaria, ¿no? Y tan solo ocupamos, presidente, el 16% del agua. Entonces, las grandes obras de riego son necesarias. Las desaladoras en el norte son necesarias. Como me decía la ministra de Medio Ambiente, no podemos ser solo desaladoras. Por supuesto que no. Y de la zona centro al sur tampoco llenarnos de embalse, porque hay soluciones basadas en la naturaleza. Hay la infiltración de acuíferos. ¿Qué es lo que es la infiltración de acuíferos? El suelo es un estanque, ¿no? Y si retaqueamos las cuencas, se producen estas lagunas, el agua se infiltra y el suelo es el reservorio del agua. Y después se extrae con pozos profundos. Sí, porque, por ejemplo, lo de la tecnificación del riego, claro, es muy eficiente en cuanto al agua que estoy usando, pero también, a diferencia del riego botado,
no se está renutriendo, recargando la napa. Entonces hay que ser muy equilibrado en ese Muy aspecto. equilibrado. Lo que pasa es que lo bonito de la infiltración de acuífero, que la ha usado Australia y muchos países, es que cuando hay abundancia de agua, invierno, primavera, el suelo absorbe esta cantidad. Recargamos las napas, ¿no? El suelo actúa como un estanque. Y cuando hay falta de agua, bueno, le sacamos el agua a ese estanque, ¿no? Entonces, bueno, es un tema, pero lo que quiero decir, Alejandro, con esto, es que tenemos un abanico de alternativas de acuerdo a la característica de la cuenca, ¿no? Una cuenca del norte es totalmente distinta a una cuenca del sur. Sí. Pero mi trabajo hoy día en la Sociedad Nacional de Agricultura, lo traté de hacer en el Ministerio de Agricultura con mucha fuerza, es bienvenida a la discusión, objetivemos la discusión, no caigamos en los fundamentalistas, en los fundamentalismos, ¿no? Y produzcamos alimentos, ¿no? Adaptándonos al cambio climático, mitigando el cambio climático. ¿Por qué? Porque trabajamos con plantas que hacen fotosíntesis. Entonces, un huerto de manzana, por ejemplo, Alejandro, claro, a través de la fertilización nitrogenada emitimos. A través del combustible fósil de un tractor se emite. Pero el manzano es una planta, ¿no? Y hace fotosíntesis. Y ese manzano, estoy dando un ejemplo, una especie, bota la hoja, ¿no? En el otoño. Y esa hoja se descompone. Entonces aumenta la materia orgánica del suelo, el nitrógeno. Entonces, entendamos todo este ciclo y midamos lo que emitimos, pero también midamos lo que captura. Entonces, y veamos el balance, ¿no? de esto. No, nos fuimos pero me encanta poner esos temas sobre la mesa que son poco habituales y se ha hablado un poco de esto, Alejandro. Es que por eso tu programa lo va a ver mucha gente, porque esto lo ha tocado poca gente. Poca gente. Nos quedan 5 minutos. Lo que a la gente siempre le preocupa con esto, que llueve, van a subir los precios, que viene la helada, van a subir los precios. ¿Cómo se ve el panorama en el aspecto que mucha gente evalúa, digamos, en las grandes ciudades, que son los consumidores finalmente, más allá de la fruta o la materia de exportación de la agricultura? Si pudiésemos hacerle un adelanto a la gente, ¿cuáles son en esta primavera los productos que van a verse beneficiados después de esta lluvia, o tal vez que van a subir un poquito de precio? Hablar un poquito de eso. Sí, a ver. Yo tengo mis informantes, ¿ya? Uno de mis informantes, mi querido amigo Arturo Guerrero de la Vega Central. Sí. Lo llamo constantemente para ver cómo está la oferta y la demanda de los productos. También hablo mucho con Lo Valledor, ¿no? También hablo mucho con don Froilán Flores de las ferias. Tremendo movimiento, los feriantes, sí, ¿no? Y con los supermercados, bueno. Los precios responden, Alejandro, a la oferta y demanda de los distintos productos, ¿no? Y cuando hay una falta o escasez de oferta, suben los precios. Y cuando hay un abastecimiento normal de los mercados, se estabilizan los precios. Podemos tener algunos efectos puntuales. Por ejemplo, la lechuga está muy cara. Sí. ¿Ya? ¿Y por qué está muy cara? ¿Por esta ala? No, porque la superficie plantada de lechuga en la región de Coquimbo fue mucho menor, dado la escasez de agua que tuvo Coquimbo, ¿no? Que tiene todavía, claro. Entonces, bueno, y es verdad que también hemos tenido helada en alguna superficie de hortalizas. No hay que olvidarse que nosotros en esta época nos estamos abasteciendo fundamentalmente de hortalizas del norte, ¿no? Entonces la producción ahí está relativamente normal, salvo en Coquimbo. Hemos tenido en la zona centro-sur, y por eso hemos visto algunos precios que se disparan. Pero el llamado que nosotros hacemos es informarse, a cotizar. ODEPA tiene muy buena información. Ustedes se meten a la página web de ODEPA y están todos los precios, sí, de todos los mercados de todo Chile. Siempre aparecen los especuladores que no ayudan a mantener los precios en forma estable y competitiva. Entonces, ojo con los especuladores. Lo que pasó con la papa el año pasado, ¿no? Claro, la papa sí. Bueno, ahí tuvimos una diferencia con el ministro. Lo que pasa es que la rentabilidad de la papa durante 4 o 5 años fue negativa. Entonces, lo que pasó el año pasado es que se sembró mucho menos papa, ¿no? Y hubo una menor oferta y por lo tanto los precios se dispararon, ¿no? Bueno,
Cuando hay una anomalía climática que afecta a la producción, ocurre eso. La cosecha de árboles de hoja caduca, todas las frutas de invierno, manzanas, peras, kiwi, fue normal. Hay mucha fruta guardada en los frigoríficos, ¿no? Esto puede afectar, sí, a los árboles de hoja persistente. Paltos, limones, naranjas, clementinas, son muy sensibles a las temperaturas. Hemos tenido heladas ahí y ahí podemos tener algún problemita de producción y eso haría que los precios suban, ¿no? Entonces, Alejandro, estar conversando con los amigos de los mercados mayoristas, con las ferias, con los supermercados, ojo con los especuladores, que no nos distorsionen la competencia. Y hay algunos productos que se han disparado, que esperamos que se normalice cuando tengamos producciones relativamente estables. Estamos conversando, o hemos conversado ya, estamos cerrando con Antonio Walker Prieto, ex ministro de Agricultura hace no mucho y actual presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, al menos hasta 2025. Muchas gracias por esta conversación, vamos a tener que hacerla nuevamente. A mí me apasiona el tema de Maule, yo soy también de Maule, de Linares, también criado en el campo, así que me encantó esta conversación que se fue un poquito de la pauta, pero muy, muy entretenida, Antonio. Es que hay que ver esto en el contexto amplio, porque una cosa es el agua, el clima, pero está toda esta cosa de la sustentabilidad, que claro, es un tema que por responsabilidad, ¿no es cierto?, con nuestro país, nuestro planeta, y nuestros hijos y nuestros nietos es muy importante. Muchas gracias, Antonio, ¿no? Gracias a ti, Alejandro. Y nosotros nos reencontramos en una próxima ocasión con Cambio de Grado aquí en Megatiempo.